A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 11 de abril de 2019. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García, en la dirección técnica César Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto en nombre de todo el equipo. Les recuerdo que aparte de nuestra señal en AM, nos pueden sintonizar en internet, en la cuenta de YouTube, rcr.tv, la radio que se ve. Los invito a que se suscriban, nos den un me gusta y también pueden hacer lo mismo en el Periscope, en @RCR750 y en nuestra cuenta de Twitter, @RCR750. En esas tres opciones que usted tiene para poder sintonizarnos, usted puede ver nuestros programas tanto en vivo como en diferido. Ya vamos a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. Tenemos que por tercera vez se debatió a solicitud de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU la necesidad del ingreso de la ayuda humanitaria a nuestro país. Mike Pence, vicepresidente, tuvo la voz cantante en este escenario y solicitó además que se reconozca en Naciones Unidas el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Escuchemos las declaraciones de Mike Pence. Mientras que otros órganos internacionales ya han intervenido, este Consejo de Seguridad de momento no ha actuado. Pero ahora que han hablado países en todo este hemisferio, creo que ha llegado el momento de que las Naciones Unidas reconozcan al presidente Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y que su representante se siente aquí, en este órgano. Este órgano debe revocar las credenciales al representante de Venezuela ante las Naciones Unidas y debería reconocer al presidente interino Juan Guaidó y sentar al representante del Gobierno Libre de Venezuela en este órgano sin más dilación. Con todos mis respetos, señor embajador, usted no debería estar aquí. Usted debería regresar a Venezuela y debería decirle a Nicolás Maduro que se ha terminado su tiempo. Ya es hora de que se marche. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, consideró este miércoles que el presidente venezolano Nicolás Maduro representa una verdadera amenaza para la seguridad de Estados Unidos debido a sus alianzas con Irán, Cuba y Rusia. No creo que haya ninguna duda de que el régimen de Maduro supone una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, dijo Pompeo en una comparecencia ante el Comité del Senado. Al respecto, el titular de Exteriores destacó el riesgo muy real que supone la supuesta presencia en Venezuela de la organización chiita libanesa Hezbollah, así como el tráfico de drogas a través del territorio venezolano y sus lazos con Rusia, país que recientemente envió 2 aviones con militares a Caracas. Combina todo eso con la relación con los cubanos y el círculo cubano que rodea a Maduro, y queda claro que el antiguo liderazgo de Venezuela, el régimen de Maduro, es una verdadera amenaza para Estados Unidos, insistió Pompeo, cuyo gobierno se refiere a Maduro como expresidente. El gobierno de Estados Unidos o de Donald Trump asegura que Maduro está protegido por agentes de la inteligencia cubana y por esa razón ha amenazado a La Habana con endurecer el embargo que desde hace más de 50 años dificulta el intercambio comercial con Estados Unidos, que está a solo 145 kilómetros de la isla. Además, Trump ha instado a Moscú a retirar de Venezuela al centenar de militares que llegó a finales de marzo a Caracas a bordo de 2 aviones. 9:05. Hubo más reacciones. Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, calificó de sistemático el trabajo que está realizando Estados Unidos ante la ONU para lograr los cambios democráticos que requiere Venezuela. Está trabajando progresivamente desde el año pasado. Entró primero en el mecanismo informal, ya está en el mecanismo formal, ya lleva 3 reuniones en 3 meses. Y el tema va tomando fuerza, va creciendo. Entendemos como motivo central es que las Naciones Unidas se ocupen del tema de la ayuda humanitaria. Eso puede implicar que las Naciones Unidas tenga que venir con sus recursos, con sus fuerzas y eventualmente con una fuerza militar, si fuera necesario, para proteger esa ayuda humanitaria.
de tal manera que Estados Unidos quiere una participación mucho más activa de las Naciones Unidas en el tema venezolano. Todo eso podría desmontarse si Nicolás Maduro y su equipo decidieran negociar en serio. Obviamente Nicolás Maduro no sabe negociar, es lo que cree que vivimos en un campamento militar donde todo se impone, donde hay una orden superior, se instruye. Ya se dio cuenta que en la OEA no puede instruir a nadie, que en las Naciones Unidas no puede instruir a nadie, que hay que negociar. Y ese estilo de negociar insultando, descalificando, no lleva a nada. Ahí está el embajador venezolano en Naciones Unidas que ha insultado a media humanidad y cada día está más aislado del planeta. Gustavo Tarre, representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, señaló este miércoles que solicitará el reingreso del país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una primera tarea será solicitar en nombre de Guaidó el ingreso de Venezuela al sistema, dijo Tarre, quien fue designado para dicho cargo por el presidente interino del país, Juan Guaidó. Gustavo Tarre agregó que luego de su designación, los miembros de la misión venezolana en la OEA, afines a Maduro, dejarán de estar acreditados ante esa organización y una vez se vayan ellos pasarán a ocupar las oficinas en Washington, donde también funciona la embajada venezolana. Entre tanto, la diputada Mariela Magallanes, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento, reiteró que la ayuda humanitaria es solo un paliativo que no resolverá la crisis que en esta materia se vive en el país. Así lo expresó a las 7:30 de la mañana de este jueves. Y que lamentablemente, por no haberse reconocido cuando se denunció la gravedad del asunto, lamentablemente se perdieron vidas esperando que llegara un medicamento o un tratamiento o que los hospitales tuvieran los insumos necesarios para que millones de venezolanos no tuvieran que vivir la situación delicada que hicieron. Claro que es un paliativo, no es la solución, porque para que aquí haya solución necesitamos el cese de la usurpación, necesitamos un nuevo sistema, un nuevo gobierno, unos nuevos venezolanos que estén comprometidos con Venezuela, que no permitan que volvamos a llegar a una situación de esto, sino que más bien trabajemos para salir de la situación que estamos viviendo. Y si bien la ayuda humanitaria va a entrar, yo quiero también recordar que el 23 de febrero, cuando las expectativas de la entrada de la ayuda humanitaria fueron de tal magnitud, se agravó con el apagón una semana más tarde o 2 semanas más tarde, el 7 de marzo, y millones de venezolanos que vieron en la entrada de la ayuda humanitaria la esperanza de salvar, hoy no están. Hoy no están porque murieron. Hoy no están porque murieron con la esperanza de vivir. Pero gracias a que se desnudó al régimen a nivel internacional, cuando todos fuimos testigos de la capacidad de destrucción a Venezuela, cuando quemaron la ayuda humanitaria en la frontera, cuando no permitieron que entrara, tuvo que pasar un informe de la ONU que duraron 15 días más para que lo hicieran, y hoy podemos decir que la entrada es cierta para Venezuela, pero que no es la solución. En otras informaciones tenemos que el presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, rechazó las declaraciones de Nicolás Maduro, quien afirmó que en el país el que quiera puede producir y calificó de titánica la tarea que está realizando el sector agropecuario para llevar alimentos a los venezolanos. Conseguir combustible para un vehículo de trabajo o para una maquinaria agrícola se ha hecho básicamente imposible. El parque de tractores básicamente no tiene combustible para aprender, para iniciar sus tareas, sus labores culturales. Nosotros tenemos que comprar inclusive hasta el efectivo para pagar nuestras nóminas. Recordémonos que la mayoría de las personas viven muy lejos de los centros poblados y hay que llevarles la plata en efectivo, no tienen la capacidad de ser bancarizados. Se compra el efectivo con un porcentaje mayor al 100%. En el único país del mundo que existe básicamente esa norma, porque los bancos no tienen, están secos, no tienen ni siquiera dinero efectivo y lo que dan son 2.000 bolívares. No, es imposible que se pueda pagar los sueldos y los salarios de nuestros trabajadores. Hoy por hoy la comida que se le entrega a los trabajadores hay que buscarla, inclusive muchos municipios que están aledaños a la frontera tienen que buscarla en el hermano país Colombia. No tenemos ni siquiera como tener un sistema de salud básico para los animales. Hoy por hoy tuvimos la oportunidad de tener
una vacunación en cuanto a tosa cuando nos donó el vecino país Brasil más de 21 millones de vacunas, y ni siquiera tuvimos acceso porque tenía que pasar por las manos del representante del INSAI, y básicamente no tuvieron interés en poder liberar a Venezuela de la fiebre aftosa, el único país que nunca ha tenido el estatus libre de fiebre aftosa. El presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, destacó que a esta difícil situación se le suma la acción de la delincuencia contra los productores agropecuarios. Como si fuera poco, el productor agropecuario, cuando hace una denuncia, muchas de las veces es usada inclusive hasta en su contra, y el castigo es muchísimo mayor para los que denuncian, y de alguna forma los organismos de seguridad, luego de manifestarse a buscarle solución al tema de seguridad, valga la redundancia, son más bien acusados como delincuentes. Y por supuesto la pena es muchísimo mayor. Por eso es que hoy en día los productores agropecuarios no hacen denuncias. Los productores agropecuarios prefieren negociar para seguir tratando de mantenerse dentro de su unidad de producción y tratar de mantener su empresa, a ver si tiene suerte de llegar a la orilla, y tratar de seguir produciendo precariamente con un ingrediente lo que pueda producir, ¿no? Y eso es básicamente, no solamente con grupos irregulares, aquí hay cualquier cantidad de elementos que no dan seguridad y que están de alguna forma identificados en algunos sectores del país, y poco hacen las autoridades para por lo menos dar un poco de satisfacción al que produce el alimento, para que tenga algo el ciudadano consumidor venezolano en su mesa. En materia económica tenemos que la Asamblea Nacional informó que la inflación mantuvo su tendencia a la baja al ubicarse el mes pasado en 18%, el índice más bajo en meses, pero este dígito aún no sirve para que el país salga de la espiral hiperinflacionaria en la que entró a finales de 2017. Con ese dato, la inflación acumulada en Venezuela durante el primer trimestre de este 2019 salta hasta los 429,3%, mientras que la interanual de marzo de 2018 a marzo de 2019 se ubica en 1.623.656%. Nos mantenemos en hiperinflación, dijo el diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, al presentar el índice. Técnicamente, para salir de la hiperinflación se requieren 3 meses por debajo del 50%. Venezuela registró todos los meses de 2018 índices de inflación mayores a 100%, mientras que en febrero pasado el número se detuvo en 53,7%. 9:14, tenemos más informaciones. El enviado especial de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, hizo este jueves un llamado a la Unión Europea a que recrudezcan las sanciones contra los miembros del entorno de Nicolás Maduro y sus familiares residentes en Europa. La Unión Europea debería considerar si quiere convertirse en un patio de recreo para venezolanos que son criminales o para sus familias, gente que realmente han robado el dinero al pueblo venezolano, expresó Abrams en una rueda de prensa en Madrid reseñada por Europa Press. El funcionario estadounidense ha planteado a los líderes europeos que estos podrían restringir el acceso a los familiares de la cúpula del oficialismo, restringiendo sus visados y aumentar las sanciones personales contra los activos de estos. Si bien aseguró haberle hecho este planteamiento al presidente de España, Pedro Sánchez, dejó claro que la decisión final la tomaría la Unión Europea. Estados Unidos pide más presión a los dirigentes venezolanos. La Unión Europea debería pensar si quiere ser un patio de recreo para criminales. Abrams recalcó que la Unión Europea y Estados Unidos existe en consenso de que se debe restaurar la democracia mediante la celebración de elecciones libres. Sin embargo, Washington considera que con Maduro en el poder es imposible que éstas se celebren y con él solo se puede negociar su salida. Abrams también reiteró que todas las opciones, incluida la militar, siguen sobre la mesa, pero ha asegurado que ese no es el camino que está siguiendo ahora Estados Unidos, que está centrado en organizar una presión internacional contra Maduro. Por último, indicó que el cargamento de ayuda humanitaria que la Cruz Roja llevará a Venezuela en los próximos días será incluido el que Estados Unidos ya había enviado previamente a Cúcuta.
Tenemos también que el candidato de Ciudadanos a la presidencia del gobierno español, Albert Rivera, se comprometió este miércoles a aprobar un estatuto de protección temporal para los venezolanos residentes en España y a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Él realizó este compromiso si accede a la presidencia del país durante un encuentro con simpatizantes de la Formación Naranja en Santa Cruz de Tenerife, al que también han acudido los candidatos por dicha provincia para las elecciones generales del 28 de abril. 9:17, vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psicooncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR.
750 AM. En materia internacional tenemos que Julian Assange, periodista y fundador del portal Wikileaks, fue detenido este jueves en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, después de que el gobierno de Lenín Moreno decidió retirarle el asilo. Radio Francia Internacional nos amplía. Efectivamente, desde la semana pasada Wikileaks había indicado que Julian Assange iba a ser detenido y efectivamente la Policía Metropolitana ha arrestado al polémico fundador de Wikileaks, como tú decías, dentro de la misma Embajada de Ecuador y por supuesto para ello con permiso del embajador de Ecuador en Londres. Esto ocurre después de que el gobierno de Lenín Moreno decidiera retirarle el asilo diplomático al ex hacker australiano, que también tiene ciudadanía ecuatoriana, por supuesto. Ha sido la misma policía la que ha dado a conocer la noticia a través de un trino en Twitter. Hay que recordar que en 2012 Assange se enfrentaba a su detención por una orden europea emitida por Suecia. Este país lo reclamaba por acusaciones de índole sexual que luego no se materializaron, expiraron y él se refugió en la Embajada de Ecuador en junio de ese año. Después, el presidente Rafael Correa le concedió el asilo político. Hay que recordar que la Fiscalía sueca había decidido no continuar con las acusaciones a Assange porque esos delitos habían expirado. Así que probablemente será acusado de haber violado los términos de la detención domiciliaria en Reino Unido. Sin embargo, el temor de Wikileaks siempre ha sido de que su fundador sea extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría serios cargos por la filtración de miles de documentos de la Secretaría de Estado. Incluso Assange y sus abogados han expresado su preocupación de que el ex hacker pueda enfrentar la pena de muerte. En Sudán, Omar al-Bashir dimitió este jueves al cargo de presidente luego de estar en el poder por más de 30 años y de que el pueblo del país africano realizara una protesta por varios días frente al cuartel general del ejército. Escuchemos declaraciones de una de estas personas que describió a nuestros colegas de Radio Francia Internacional cómo se desarrollaron hoy estos hechos. A las 5 de la mañana, un grupo de militares llegó a la sede de la radio y la televisión. Pasaban música de la Armada. Es un símbolo del control del ejército. Los ciudadanos se congregaron enfrente de la sede de los militares. Todavía no hay confirmación oficial, estamos esperando. Ahora la situación está bajo control, pero estamos preocupados porque hay múltiples milicias, algunas favorables al gobierno de al-Bashir y apoyadas por el servicio de inteligencia. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que tras celebrar una cumbre extraordinaria, la Unión Europea acordó darle mucho más tiempo al Reino Unido para que decida qué hacer con respecto al Brexit, quedarse, irse con el acuerdo negociado o retirarse de la manera dura. Los detalles en el siguiente reporte. Theresa May no ha conseguido la prórroga corta que quería, pero tampoco el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tiene la extensión larga que él creía necesaria. Al final, el consenso llegó con una nueva fecha. La UE da hasta el 31 de octubre para poder aprobar el acuerdo del Brexit, con la esperanza de que lleguen a buen puerto las conversaciones entre conservadores y laboristas. Aún así, la primera ministra británica se mostró esperanzada para que se apruebe el acuerdo de salida antes y no sea necesario que Reino Unido participe en las elecciones europeas del próximo 23 de mayo. Si podemos encontrar un acuerdo en el Parlamento y adaptar la legislación a tiempo, podremos irnos el 22 de mayo y no participar en las elecciones europeas. Todo lo que yo quiero hacer a partir de hoy es trabajar y construir una mayoría en el Parlamento que nos permita ratificar el acuerdo y salir de la UE de una manera ordenada. La reunión de ayer fue extremadamente larga, pero también tensa por las presiones del presidente francés Emmanuel Macron para que la extensión del Brexit no fuera excesiva, por miedo a que la incertidumbre se alargue demasiado en el tiempo. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. 9:25 minutos, tenemos servicios públicos aquí en la mesa de trabajo. Se necesita con urgencia una ampolla de hidrocortisona para la señora Mari Palacios, que puede ayudarla porque es en donación. La puede llamar al 0416-526-3504. Nelson Mendoza está en búsqueda de diazepam de 5 miligramos, ripiridona de 1 o 2 miligramos y alprazolam de 5 miligramos. Quien puede ayudarlo puede llamarlo al 0212-671-9796.
Y tenemos otro servicio público por aquí. Están solicitando con urgencia ácido fólico intravenoso en ampollas. La señora Blanca Rosales está solicitando 4 ampollas de ácido fólico intravenoso. La pueden llamar al 0424-200-5906. Así estamos llegando al final. Continúen con nuestra programación. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.